Está más que demostrado científicamente, Pedro, que las personas que mantienen unos niveles de cortisol por las nubes porque están todo el puñetera día estresadas, acumulan muchísima más grasa abdominal. La microbiota, que es un tema que se habla mucho últimamente, ¿qué deberíamos saber sobre la microbiota? Mira, la microbiota técnicamente es el conjunto de microorganismos vivos que habitan con nosotros. De hecho, un dato interesante. Hay más bacterias en tu cuerpo que humanos hay en la Tierra. Entiendo que lo que comentabas antes de la microbiota y toda la actividad que ocurre en el intestino nos afecta también emocionalmente, ¿no? Se escucha mucho hablar de la cantidad de neuronas que tenemos en el intestino. Sin duda. Puede que personas que se sienten depresivas, por ejemplo, sea por inflamación o... Sin duda alguna, y esto es brutal que lo pongas de manifiesto. Es que la actividad física, el entreno de fuerza y cualquier deporte libera BDNF. El BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un fertilizante neuronal que mejora la conexión entre neuronas, previene la muerte de tus neuronas y mejora la síntesis de nuevas neuronas. Entonces, por eso tú te encuentras cognitivamente mucho mejor después de hacer ejercicio. Más o menos por dejar algunos tips para perder grasa, aparte de la parte de dieta, que creo que ha quedado clara, pero es decir, hay gente que dice, no, pues tienes que correr, otros que dicen, no, tienes que acumular pasos, entrenamiento de fuerza. Claro, te explico. Si una persona que nos está viendo, y si no que lo comprueben, que tiene problemas de sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, da igual. Se pone a hacer... Si hace eso, que en la práctica parece mucho, pero es perfectamente posible y válido para todos, conseguirá una mejoría estética y de salud brutal a largo plazo. Bueno, Marc, llevamos un ratito hablando, pero ya estamos grabando. ¿Qué tal? Pues sobre todo agradecido y muy contento de estar compartiendo contigo este ratito de mi tiempo y con tu audiencia. Gracias por haberme invitado a ti, Pedro, y gracias también a los que no se ven y están detrás de las cámaras. Claro. Oye, y gracias a ti por venir, la verdad. Llevas aquí 5 o 10 minutos y, joder, tienes una energía que me parece muy, muy positiva. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por los regalos también. Ahora me entregarás el libro aquí que tiene buena pinta. Te comentaba antes que normalmente libros de los invitados leo, no me los leo todos, leo una minoría de hecho, pero este me lo voy a leer. La verdad que tiene buena pinta y es un tema que me interesa mucho. La verdad es que también te lo agradezco. Yo te lo he traído de forma genuina para tener un detalle como mínimo para agradecerte este espacio y espero que te aporte valor, de verdad que sí. 100%. Es que al final, o sea, ojeé el índice en diagonal simplemente y lo vi como muy alineado con la perspectiva que tengo yo en cuanto al cuidado de la salud al final, porque yo escucho todo tipo de información en redes sociales sobre una cosa, sobre otra, discursos, y digo, para mí, con sentido común y con fijarte lo que se siente bien, mira, yo voy a la playa, me doy un bañito en el mar, me da un poquito el sol, salgo con la bici, llego a casa y me siento de puta madre. Estoy pegado a una pantalla del ordenador con una luz de farmacia encima y me siento de puta pena. Entonces digo, mira, creo que es por ahí. Voy al supermercado, veo un paquete de galletas y digo, esto no lo veo en la naturaleza. Veo una papaya y digo, esto sí. Entonces, tío, estás definiendo perfecto no solo el principio de Pareto aplicado a la salud, sino el principio de coherencia y sentido común. Es que hoy en día tenemos que si hacer un máster para tratar de adivinar si algo es saludable o no. Yo siempre digo, tío, aplica el principio de la lógica. Reconoce lo que está en la naturaleza de forma original y si tienes que hacer un máster en nutrición para descifrar los 30 ingredientes que tienen unas galletas con sabor unicornio, por ahí no es seguro. Total. Entonces lo que dices tú, al final... los hábitos, se habla mucho del estilo de vida ancestral, pero no es otra cosa que reivindicar cosas que hemos hecho durante millones de años, que esto no es algo reciente. Entonces, el estar expuestos a la naturaleza, al sol, el contacto físico real, las relaciones personales más allá de las pantallas. Pasa que hoy en día en los sesgos y los extremismos venden mucho en redes sociales. A alguien le interesa más defender un sesgo para que lo sigas y generar polaridad para generar o tener alcance. Vende, claro. Sin realmente esa necesidad genuina que siento yo de ayudar a las personas. Y también hay un punto importante que me parece importante reivindicar aquí, que no es lo mismo informar que adoctrinar. Porque informar se refiere, bajo mi punto de vista y el amor que tengo hacia lo que hago, de transmitir información
carente de sesgos para que la gente tome sus propias decisiones. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy en día nos encontramos con todo lo contrario. No es que yo te expongo una información para que tú aprendas. Yo te expongo, te adoctrino con la información que te vendo para que tú creas que yo soy tu salvador y montar alrededor un discurso que me beneficie, ¿no? Que genere un negocio. Entonces, bueno, las redes sociales tienen eso, pero yo creo que el estar aquí para mí es como un auténtico, como te digo, un auténtico privilegio, fruto de mantenerme en una línea de sentido común. Es lo que has aplicado tú y me parece brutal. Al final nos hacen creer que para tener salud hace falta tener una rutina increíble, de levantarte al amanecer, las gafas bloqueadoras, y evidentemente eso tiene un peso, pero tiene mucho más peso lo que decías tú. Oye, ¿qué grado de estrés tienes todos los días? ¿Qué clase de comida? Come comida real, da igual si sigues una dieta vegetariana, carnívora, keto, da igual el sesgo que defiendas. Pero la base es come comida real, comida que tus ancestros reconocieran como natural. El problema es que el 90% de los alimentos en los supermercados no son comida real, claro, y son pseudoproductos especialmente diseñados para generar palatabilidad, adicción y generar un montón de dinero a la industria alimentaria. Y yo creo que mucha gente también hoy en día encuentra dopamina, o encuentra una sensación positiva en intoxicarse de información, ¿sabes? Y como que tratan de hacer lo más complicado, pero después digo, yo a veces los veo desde fuera y digo, tío, estás fallando en lo más fácil. Digo, estás con el Whoop todo el día comparando las métricas con la pesa, pesando la comida, pero después, hermano, bebe agua. No bebes agua, tío. Bueno, tío. Digo, Qué bueno. Es básico, ¿no? O sea, creo que bueno. Beber agua es importante, ¿no? Creo, intuyo. No, indiscutiblemente, tío. Claro. Es que no aplicamos lo que te digo, el principio de Pareto. Cuando a mí me dicen, es que me levanto y tengo que ponerme en el pozo helado, etcétera, por supuesto que hay muchos beneficios de la hormesis, de la exposición al frío, etcétera. Pero, tío, el principio de sentido común de Pareto aplicado a la salud es entrena fuerza, ejercicio o muévete. Claro. Come comida real, descansa como toca y, sobre todo, gestiona el estrés. Porque si vas todo el puñetero día como una moto, todo lo que hagas no tendrá sentido. Pues la gente, es que es lo que dices tú. No, me obsesiono con las gafas bloqueadoras de luz azul por la noche, pero discuto con mi marido todo el día. Entonces, hostia, empieza por lo básico, tío. Empieza por cuidar de tu salud mental y emocional, que esto debería ser la base. Entonces, coincido contigo en que estamos expuestos a un montón de estímulos en redes sociales que activan neuronas espejo, que nos hacen creer que si con 30 años no facturas 30.000, tienes el Lambo y la mansión, has fracasado en tu vida. Total. Y eres un tío que a lo mejor estás emprendiendo después de muchos años ahorrando. Abres Insta para entretenerte media hora, acabas estando 3 horas haciendo scroll infinito y ves que tu vida es una mierda y que es un fracaso. Cuerpos perfectos, todo es idílico. Y todo está sobredimensionado al punto de hacernos generar una incomodidad con nuestra vida que no es real. 100%. Damas y caballeros, llevo casi 2 años viviendo aquí en República Dominicana y en este país he descubierto un destino de inversión muy interesante. De hecho, yo mismo me he comprado ya 4 propiedades. Por eso decidí crear Casa Caoba, un vehículo de acompañamiento a la inversión en las zonas con mejor perspectiva de futuro en este país. Al final, estar aquí junto a mi equipo nos permite entender las reglas del juego local, filtrar las mejores oportunidades y saber qué proyectos están respaldados por constructoras y desarrolladoras con reputación impecable, algo fundamental para evitar disgustos. Además, todas las propiedades que ofrecemos tienen Confotur, es decir, están sujetas a una ley que te exime del impuesto de transferencia, que sería el 3%, y del IPI durante 15 años, el impuesto anual sobre la propiedad, que sería del 1% anual, el equivalente al IBI. Repito, exento durante 15 años. Lógicamente, esos impuestos que te ahorras pasan a ser parte de tu rentabilidad. Si estás abierto a invertir en un destino que crece y que le da un trato justo a tu capital, creo que República Dominicana puede ser una muy buena opción para ti. Rellena el formulario que dejo en la descripción de este vídeo y mi equipo se pondrá en contacto contigo para entender tu situación y poder recomendarte las mejores opciones que tenemos en cartera para ti, sin presión y sin compromiso. Bienvenidos a Casa Caoba y ahora sí, continuamos con el podcast. Y al final, la clave para mí, al final de todo, cuando empiezas a rascar y quitas toda esa paja y ese relleno de encima, de todas aquellas cosas que activan las neuronas espejo, ¿no?
el Dubai con el Lamborghini verde con el logo de Bitcoin en el capó y toda esta mierda. Pero al final, digo, el gran lujo y el estatus real, si lo quieres, es tener el control de tu tiempo. O sea, y volvemos me trajiste un regalo que no se ha visto en cámara. Te lo agradezco, la verdad. Me parece muy, muy significativo. Y bueno, para que tengan contexto, un reloj de bolsillo con una carta ¿no? que apelaba justo a eso, a la importancia del tiempo. Y eso es fundamental, es prioritario. O sea, de nada sirve obsesionarse. De hecho, a mí hay como un experimento social que a mí me marcó mucho. Lo vi siendo jovencito, tendría yo 18, 19, y eran típicos chavales muy americanos de una universidad americana, de una ciudad con un nombre muy americano, no me acuerdo cuál, pero iban por hospitales preguntando a personas que estaban a punto de morir de qué se arrepentían. Y digo, hostia, esta información es valiosa. ¿Sabes? Gente que ya ha vivido la vida entera, ¿de qué te arrepientes? De haber trabajado demasiado, de no haber pasado suficiente tiempo con mis padres, de no haber pasado suficiente tiempo con mis hijos, de no haber viajado, no haber intentado cosas también por el que dirán. Y digo, nadie decía, no, debería haber trabajado más, debería haber... No. Total, además, antes de que empezáramos, le contaba a Fran que he tenido el mayor aprendizaje ha sido el nacimiento de mi hijo Luca con 14 meses. Y yo tengo la oportunidad también, o el privilegio de tener una amistad que tiene una riqueza generacional que asciende a muchos miles de millones de euros. Y un día me hizo una reflexión, Pedro, que pone de manifiesto la importancia que tiene el tiempo y las prioridades que de verdad, como dice Víctor Cooper, son importantes. Y él me dijo, mira, Marc, estás en un punto en tu vida donde estás cosechando éxito económico, reconocimiento social, crecimiento personal, pero acuérdate de una cosa, y es un aprendizaje que me ha costado 60 años de mi vida. Me dijo, lo importante es que los que te tienen que reconocer son tus hijos cuando entras a casa. Porque si no, te pasarás la vida construyendo un negocio, un imperio. Llegará un día en el que entres en la puerta de casa, tengas la vida resuelta y le digas a tus hijos, vamos a cenar, y tus hijos te vean como un auténtico desconocido. Porque sabes una cosa, a ellos les importa 3 narices tu imperio, tu riqueza, tus seguidores y tus likes. Lo que quieren es tiempo y cariño. Y eso lo podemos dar cualquiera. Así que no dejes que esto te aleje de ver lo que de verdad es importante. Desde entonces le doy mucho valor al tiempo. Y por eso este tipo de conversaciones genuinas y fructíferas son tremendamente enriquecedoras para mí. Hay un tío también muy, muy exitoso que dice algo parecido y me llamó la atención. Dice el verdadero éxito es que cuando tus hijos se hagan mayores quieran seguir pasando tiempo con su padre. Buah. Digo, me parece brutal. Por ahí los tiros. No, y además, mira, fíjate, no sé si habrás conocido, ¿te suena Nassim Taleb? Nassim Taleb es un filósofo y también tiene el libro, es autor de un bestseller de Antifrágil, etc. Vale. Y una vez leí algo que me dejó súper perplejo y atónito, que era que hay una frase de Montesquieu que dice, si solo deseásemos ser felices, sería fácil conseguirlo. El problema es que en realidad deseamos ser más felices que los demás y eso es imposible de conseguir porque creemos que los demás son más felices de lo que de verdad son. Entonces, haciendo alusión a un artículo de Marcos Vázquez, un día estaba leyendo... Pero esto hoy en día multiplicado por 100 por las redes sociales. Total. Entonces, estaba escuchando, a ver si te sirve esta reflexión, porque me gustaría como aportarte algo que te invite a reflexionar, ¿no?, en tu proceso de crecimiento. Y estaba leyendo un artículo de Marcos Vázquez que decía que evolutivamente estamos diseñados o programados para escalar en cualquier jerarquía, ¿no? Es decir, tú pues juegas a pádel con tus amigos y buscas mejorar y ser el número 1 en pádel. Pues lo mismo en el gimnasio, lo mismo en la empresa, etc. Y Nassim Taleb, este filósofo y escritor, propone otra definición del éxito. Y es que, según él, el éxito es conseguir estar fuera de cualquier jerarquía. Es decir, Nassim propone de que cuando ya no te dejas influenciar ni por el éxito ni por el fracaso y los ves como dos caras de la misma moneda o como el mismo impostor, es cuando empiezas de verdad a ser libre, no a ser esclavo. Porque si solo trabajas por dinero, eres un esclavo del dinero. Si solo trabajas por un crecimiento, eres esclavo de eso, ¿no? Entonces, la libertad viene realmente cuando sales de las jerarquías y empiezas a tener tiempo y te gobiernas a ti mismo y tu tiempo. Es decir, lo que decías tú, el decidir qué hago con mi tiempo. Y eso es imprescindible.
Sí. De hecho, estoy seguro, tengo una pregunta. ¿No crees que si sentáramos aquí a personas que han construido un legado increíble, a Warren Buffett, o personas que tienen un crecimiento muy reconocido, o a Mancio Ortega, no desearían invertir todo el dinero y la riqueza que tienen por tener la juventud que nosotros tenemos tú y yo hoy? Sí, sí, sí. Pero vamos, y yo Indudable. daría todo lo que tengo por volver a la de alguien que tiene 10 años menos que yo. ¿Te das cuenta? Y volver a empezar, no me importa. Indudablemente. Sí. Entonces, es verdad que en el proceso de crecimiento, tú lo sabrás, igual que decía Steve Jobs, tiene mucho sentido conectar los puntos mirando hacia atrás. Pero hoy me doy cuenta de que en ese mirar hacia atrás pierdes personas importantes, vives momentos que no valoras lo suficiente, compartes con personas que a lo mejor hoy no están y te das cuenta de que eso pone en perspectiva la importancia del lugar de estar constantemente buscando dopamina y persiguiendo el futuro, de parar y decir que el momento presente es mucho más importante de lo que de verdad creo. Es como que todo el contexto está configurado para que siempre tengas que empujar hacia arriba, hacia el punto más alto, ¿no? Y en el momento que tú dejas de empujar siempre hacia el techo y aprendes a mirar tu alrededor y el contexto que hay y decir, vale, pero ¿qué me hace más ilusión realmente? Y te haces esa pregunta. O sea, yo por ejemplo, en Dominicana, digo, a mí los negocios me ha ido muy bien y yo podría ir y comprarme un terreno en primera línea, que es el metro cuadrado más caro para tener una propiedad en primera línea. Pero a mí, yo estoy empeñado y lo que más ilusiona es tener un rancho hacia el interior donde por $30,000 te compras tareas, que lo llaman allí, o sea, hectáreas de terreno con un riachuelo y tener ahí unas vacas y un huertito y una cabaña, como una casa de campo para ir por ahí con mi moto de cross, con armas, para hacer lo que me dé la gana y tener como ese man cave ahí, ¿no? Entonces digo, claro, si te guías por la percepción de éxito de la sociedad, lo que vas a buscar es hasta dónde puedo llegar y cómo puedo ganar más dinero para llegar a lo que tiene el de al lado. Y el de al lado está mirando lo que está un poquito más allá y al final así está todo el mundo, ¿no? O sea, totalmente. Además, la dopamina está muy, muy mal comprendida. La dopamina no es la hormona del placer, es la hormona o el neurotransmisor de la persecución. La dopamina te hace creer que aquello que persigues será más gratificante que aquello que estás viviendo. Y la serotonina es el neurotransmisor vinculado con la situación de me relajo y valoro lo que tengo. Y esos desequilibrios entre dopamina y serotonina hacen lo que dices tú, que seas como un burro persiguiendo la zanahoria que nunca llega. Que nunca llega. O sea, tiene un componente adictivo la dopamina al final, ¿no? Al final, todas las redes sociales están diseñadas, están muy lejos de estar diseñadas para conectarnos, están diseñadas para robar nuestra atención, hiperestimular el circuito de recompensa y generar una sensación de adicción brutal. Claro. De hecho, te voy a decir que este es el hábito que más me ha costado a mí, dedicándome a la salud, Las redes. de desintoxicarme, que es llegar, me propuse desde enero de este año, a partir de las 8, dejar el móvil. Cuando digo el móvil, se extiende a WhatsApp, se extiende a todo y redes sociales. Y te prometo que incluso siendo consciente del impacto que eso tendría, tenía un mono como si se tratara de una auténtica adicción. O sea, no podía... de hecho, es que vivimos tanto en piloto automático, en multitasking, que la gente ni siquiera es consciente que en una conversación, en un bar o en un restaurante como la que podríamos tener ahora, cogen 20 veces el puñetero móvil y estamos distraídos por notificaciones y se pierde la magia del momento presente por una notificación, una atención, por cosas que creemos que somos ordenadores, que estamos todo el tiempo en multitarea y que somos productivos. No, perdón. Claro. No, perdón. La productividad nace de hacer las cosas con enfoque y seleccionar qué tipo de cosas son realmente importantes. Pues esto pasa absolutamente con todo. Si yo estoy con mis hijos, cada vez tengo la premisa máxima de saber que ese tiempo no va a volver. Y te prometo que en los 14 meses que tiene mi hijo desde que ha nacido, ya me genera nostalgia el ver lo rápido que crece mirando hacia atrás, porque siento que si bien he dedicado ese tiempo a crecer mi negocio, a crecer mi empresa, a crecer mi marca personal, también es un tiempo que le he robado para estar con mis hijos. Y eso es algo que también me afecta, tío. No, y algo que hay que entender que de la dopamina es que cuando tú le das cualquier... O sea, donde más claro se ve es con la droga, ¿no? Pero es decir, tú te tomas, no sé, 1 gramo o lo que sea de cocaína, ¿vale? Esa primera vez tiene un efecto, pero después... Y la persona que lo toma es porque quiere llegar a ese punto aquí arriba.
Bien, la segunda o la tercera, la quinta vez que haces esa misma cantidad, llegas más abajo. Total. Pero tu cuerpo quiere estar arriba del todo. Entonces ahora ya no es 1 gramo, ahora es 1.2. Que luego con el 1.2 ya no llegas tampoco. Entonces se convierte en un 1.4, en un 1.5 y así. Ese es el componente adictivo realmente, ¿no? Que te va haciendo aumentar y aumentar y quiero más y más y más. Que supongo que será lo mismo con el móvil. O sea, con el móvil y con algo que todavía sigue generando mucha controversia, Pedro, como es el azúcar. el azúcar, claro. De hecho, para mí, y esto es algo que siempre abre mucho debate, y tienes ahí afuera personas afilando los cuchillos esperando a que diga esto, pero es realmente lo que pienso, Pedro. El azúcar para mí es incluso más peligroso que una droga, cualquier otra droga recreativa. ¿Y sabes por qué? Porque es legal. Porque te la meten en todos los alimentos y porque hacen que ahí afuera la gente sienta la necesidad o dependencia de consumir alimentos ricos en azúcares que son extremadamente hiperpalatables y que activan ese circuito de recompensa cerebral relacionado con la dopamina. Y lo que acabas de decir tú, ¿qué sucede? Que vas generando esa tolerancia a la dopamina y cada vez más necesitas una mayor necesidad de exposición a un estímulo para sentir el mismo placer. Y eso te convierte en un esclavo de la comida. Y la gente allá afuera cree que no, porque ha escuchado además que tenemos que comer 5 veces al día, que un poco de azúcar no hace daño. El problema es que la sociedad no sabe lo que es un poco y no sabe lo que es de forma puntual. Entonces, cuando tú tienes una alimentación, lo que has reivindicado tú antes, basada en ultraprocesados, con sabores de unicornio propuestos por una industria alimentaria, con el interés de mantenerte hambriento y de generar ingresos, y desplazas de tu alimentación comida real, que sabemos todos, no hace falta pues eso, ¿no? Ser un erudito en el tema, sabemos todos identificar, vas muy mal o vas encaminado hacia el camino de la enfermedad y la adicción. Entonces hay gente que realmente tiene una adicción con el azúcar que no consiguen paliar. Y se convierte, yo creo que pasa de ser placer a inercia. O sea, una persona que se toma 3 batidos de Oreo todos los días deja de dar ese primer sorbo. O sea, cuando tú llevas un tiempo a dieta o típico cheat meal o esto o lo que sea, y tú de repente, un tiempo tomando muy poco azúcar y de repente pruebas un helado, pruebas un batido de Oreo, dices, Dios mío, sí, la intensidad. está enviado por los dioses a la tierra, ¿no? Pero sin embargo, la típica persona, típico perfil americano que vive, que solo bebe Coca-Cola y comida rápida y tal, y de postre el batido de Oreo. Y los ves por los centros comerciales ahí con el batido de Oreo. Digo, no le sabe a nada. No, es inercia, es solo un mono. Y además, yo creo que otro de los problemas que no se tratan demasiado y que tiene una importancia vital es cómo se siente la gente conscientemente después de consumir gran cantidad de ultraprocesados. Ya no estamos hablando de inflamación, no. Es que muchas personas sienten que se meten megatracones de azúcar o de alimentos ultraprocesados para paliar un problema emocional y sentir placer y alivio inmediato. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego se sienten como el puñetero culo porque dicen, es que no es lo que conscientemente quiero, pero soy esclavo de esta comida. Y yo siempre les digo lo mismo, la comida real no genera adicción. ¿Tú conoces a alguien, Pedro, que diga, hostia, me comería un plato de brócoli y ahora mismo tengo una ansiedad que me muero? No. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que empezar a dejar de una puñetera vez de escuchar o de leer el Nutri-Score cuando vamos a comprar al supermercado y entender qué es lo que necesita nuestra biología. Tú lo has dicho fácil. Tío, en lugar de refrescos, etcétera, tú sabes perfectamente que el agua es una opción mucho mejor, no digo mucho mejor, infinitamente mejor que tomarte un Monster. ¿Y qué pasa? Que ves niños con 13 años tomando Monster a la salida de un colegio una palmera de chocolate. Entonces, si esto lo extiendes a todo, creo que no hace falta volvernos locos diciendo si un alimento sí, el otro no, como se vende en redes sociales. Tío, si tú vas al restaurante y te ponen unas patatas fritas, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Unas patatas fritas o unas patatas asadas? Coño, pues elige las asadas. ¿Qué es mejor? ¿Una tarta de queso o una fruta? Pues elige la fruta. Ahora, ¿qué sucede? Que como la gente funciona mucho con premio y castigo, premio es, ostras, pues voy a celebrar que me han ascendido, voy a celebrar que he salido en Worldcast y me voy a hinchar hasta el culo. ¿Y luego qué pasa al día siguiente? No, hay unos prolongados para compensar la historia que me he metido ayer. Y eso genera el camino ineludible hacia un trastorno de conducta con la alimentación y por atracón. Entonces, más allá de eso, hay una frase que me gusta rescatar de Marcos Vázquez que dice, si eres incapaz de renunciar a un cheesecake, tienes un problema. Pero también tienes un problema si eres incapaz de tomártelo sin sentirte culpable.
Entonces, eso pone de manifiesto el equilibrio. Probablemente tú que eres un tío que te cuidas, que haces deporte al aire libre, fútbol, bici, etcétera, también tendrás tus momentos donde comerás pues una hamburguesa, una pizza o un dulce y no pasa nada. El problema es que la gente allá afuera hace de eso un hábito. Entonces nos extrañamos de que al final acabemos enfermando, de que las tasas de obesidad, de resistencia a la insulina, de cáncer, etcétera, se hayan incrementado enormemente en los últimos años. Tío, vivimos atentando contra nuestra biología todo el tiempo. La enfermedad es el precio a pagar por vivir de esta manera. También es curioso con el azúcar, cómo desde que somos niños, casi sin querer, por configuración social, se asocia a la celebración. O sea, en el día de tu cumpleaños, ¿qué te ponen? Sí, señor. Una barbacoa con... No. Una tarta, un chute de azúcar de la hostia. El domingo, justo que no hay cole Total. y que salimos con la familia, es cuando viene el helado. Y si vamos en una ocasión especial a Disney, te comes un algodón de azúcar así, ¿no? Total, Entonces, tío. es como que es un mecanismo que se asocia a la recompensa, a la celebración, a lo positivo, a que es Total. algo bueno. No, y además todos los eventos sociales siempre giran en torno a una comida. La Navidad gira en torno a una comida, cualquier festejo gira en torno a una comida. Y yo he sido duramente atacado por el grupo de padres que llevan a sus hijos al mismo colegio que mi hijo Jacob, porque no le dejo celebrar los cumpleaños en el McDonald's o en el Burger King. Y lo que me parece súper heavy es que yo, por tomar una decisión consciente en la que mi hijo, por supuesto, le hago partícipe y está de acuerdo, sea atacado por ese conjunto de padres que han normalizado darle galletitas todo el puñetero día a sus hijos, celebrar cada mes 2 cumpleaños en el Burger King, porque es lo fácil y es lo que menos esfuerzo requiere. Pues lo siento mucho, yo no quiero formar parte de esa sociedad donde todos estamos adquiriendo la dirección para enfermarnos. Lo siento mucho, pero no. O sea, a mí me parece, hoy en día, y seguramente tú hayas compartido en este espacio muchos debates, que si el huevo es el demonio, que si esto es lo mejor para la alimentación. Pero vamos a ver una cosa, pongámonos en perspectiva. Tú ahora sales de aquí y te vas un día cualquiera, en la ciudad cualquiera, y entras en una cafetería y la gente se está petando a curasanes, se está petando a tostadas con margarina y mermelada, un zumo de naranja, un café con leche con 2 azucarillos, esperando a encerrarse en una oficina entre 4 paredes expuesta a una luz blanca que no reconoce nuestra biología. Te iba a decir exactamente esto. Entonces, tío, los huevos son liberal. malos, pero darle a tus hijos unos cereales que tienen el azúcar entre los 3 primeros ingredientes en una bolsa de plástico dentro de una cartón, eso lo hemos normalizado. Increíble. Sale, me voy a atrever a decir algo, pero es que esto sé que va a generar polémica, pero es lo que pienso. Sale Marcos Llorente exponiendo un estilo de vida evolutivo, ancestral, diciendo que sigue una dieta paleo, que genera callo solar, etc. Todo el mundo, todo el gremio científico atacándolo y tal, porque esto es un mensaje peligroso. Ah, no. Y que salga Lola Flores al día siguiente en El Hormiguero diciendo que fuma, que trasnocha y que come cualquier mierda, eso lo normalizamos y nos causa simpatía. Hostia, pongamos las cosas en contexto, tío. Tío, es que iba a decir exactamente lo mismo. Digo, a Llorente, que por lo que vi, dijo, oye, yo tomo un poco el sol, trato de ayunar durante ciertos tiempos, de no exponerme a las pantallas, o sea, nada que resulte guau. Y se le echó media España encima, literalmente. Pero después el estilo de vida promedio es lo que tú dices, estar debajo de la luz de farmacia, metido en un cubículo todo el día, salir, tomarte 3 o 4 cervezas, y digo, ¿y aquí? Se ha normalizado. Eso es lo que... ahí nadie se echa encima. Digo, exacto. O sea, increíble, o sea, es... No sé. Y además es que eso refleja el grado de conciencia que tiene la población española acerca de su salud. Y ya no la población española, no. Es que ese típico desayuno que te he puesto de ejemplo, es que encima hay personas que creen que es saludable. Y luego esas mismas personas que no tienen, que sobrevaloran sus necesidades energéticas, son las mismas que a media mañana van a la máquina de vending a buscar un tentempié para aguantar. Porque son glucodependientes, son unos esclavos de la comida y creen que si no comen van a desfallecer. No, es que el ayuno es súper malo porque sí, claro, a la industria alimentaria le parece muy bien que el ayuno sea malo porque si tú empiezas a ayunar, ellos no hacen caja. A la industria farmacéutica realmente no le interesa que tú tengas salud. ¿Por qué? Porque si tú enfermas te pueden vender todo el conjunto de medicamentos que son lucrosos para esta industria. El medicamento número 1 de la industria farmacéutica en este momento,
Mounjaro y Ozempic. El segundo, estatinas. El tercero, metformina, un fármaco antihiperglucemiante que dan a los diabéticos que se podía ahorrar perfectamente. Si tú haces ayuno, reduces los carbohidratos en el caso de que tengas resistencia a la insulina y mantienes un estilo de vida saludable, sin necesidad de pagarle a un nutricionista, haciendo lo que hace Pedro. Me levanto por la mañana, me expongo al sol, camino, en lugar de estar 3 minutos esperando el ascensor para subir una planta, pues elijo subir por las escaleras y en lugar de aparcar el coche delante del súper para no hacer ni el esfuerzo de caminar 100 metros, lo aparco en el parking y hago esos 100 metros. Entonces, modificas el estilo de vida y la salud es el resultado de eso. O sea, dejémonos de dietas y de historias. O sea, más allá del componente dietético y la alimentación que sigues, ¿cómo hay profesionales de la salud, tío, que promueven dietas a base de ultraprocesados? No, es que da igual porque estas 100 calorías del McFlurry del McDonald's son igual que 100 calorías de aguacate. Alguien en su sano juicio, independientemente del conocimiento, solo utilizando la lógica, ¿cree que el impacto metabólico endocrino de 100 gramos de azúcar es el mismo que 100 gramos de aguacate o que 100 de un chuletón? La respuesta es que no. Entonces simplificamos todo y lanzamos mensajes absurdos que son peligrosos y que a su vez, insisto, hacen que la gente esté sobreinformada y confundida. Parálisis por análisis porque no sé qué tengo que hacer. Y en tu campo, en el emprendimiento, lo mismo. Es que tienes que dedicarte al negocio digital, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro y parece que todos sean un montón de variables cuando al final lo que necesitas es tiempo, ganas y constancia y punto. Lo otro lo aprendes en el camino. ¿O no? Sí, o sea, hay cierta técnica, pero es verdad que en los negocios te lo venden todo como recetas paso a paso, cuando lo que tienes que aprender es la base. Tal ¿Vale? cual, Para tío. mí son como 4 engranajes. Tienes que aprender a llamar la atención, adquirir, de lo contrario eres invisible y no vas a conseguir nada. Entonces, como un engranaje de atracción, luego un engranaje de conversión, es decir, que con llamar la atención tienes que convertirlos en clientes, engranaje operativo para que las cosas funcionen de forma fluida, para tener procesos y demás, y engranaje de entrega, para no ser un vendehumos, ¿no? Tienes que tener un buen producto o servicio y entregarlo de forma consistente, pero eso aplica a cualquier negocio. Y es entender esa base, esos cimientos, pero es verdad que luego llegas, abres las redes sociales y es todo, no, esto es un paso a paso donde no tienes que usar el cerebro, no tienes que entender absolutamente nada, no, hay que entender la base y la lógica y luego eso. O sea, yo he emprendido en diferentes industrias, negocios que no tienen nada que ver entre sí. Ahí voy. Y la metodología es la misma siempre, porque es una base entiendo los cimientos y ahí puedo construir ya una cabaña o una mansión, da igual. Pero entiendes lo que hay que hacer, ¿no? Y el peaje, porque tú eres una persona que tienes muy claro lo que quieres, eres una persona que estás dispuesto a pagar el precio. Pero la gente allá afuera solo ve el resultado y la punta del iceberg. Eso es. La gente allá afuera está viendo Wallcast y dice, ostras, ¿cuántos seguidores tiene? Ostras, Pedro, qué bien se lo monta allí en República Dominicana, inversiones. La gente... ¡Qué suerte! Qué suerte, ¿no? La gente ve el resultado, pero nadie ahí afuera está celoso del proceso que te llevó a alcanzarlo. Nadie. No, total. Entonces, hay un tiempo, hay un esfuerzo, que precisamente de ahí viene el detalle, ¿no? Un tiempo, un esfuerzo, una dedicación y un compromiso que tienes que tener de forma ineludible si quieres alcanzar cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa. Pero, de nuevo, esto también se aplica a los físicos. Abres redes sociales, ves cuerpos perfectos, sobredimensionados con filtros, otras personas operadas, otras personas que usan esteroides y crees que eso es lo que tú vas a conseguir en un año de trabajo en el gimnasio. Deja que me ría. Deja que me ría. Porque al final ves el resultado, independientemente de que muchas cosas son utópicas e idílicas, incluso así hay esfuerzo y hay compromiso y hay trabajo. No puede ser, no, te ayuda a facturar de 0 a 20.000 euros al mes en 3 meses. ¿De qué? No, es que con mi método de trading vas a ganar, pero sí. Trading. ¿Sí o no? O El sea, trading es la más graciosa de todas, para mi gusto. total. Solo un 2% de los traders No, son rentables, ¿eh? Totalmente. No, es que yo soy súper bueno en el trading y te enseño en mi curso. Coño, y si eres tan bueno en trading, ¿por qué vendes cursos? Claro. Coge el dinero de Bank of America o JP Morgan y te lo entregarían. Es decir, multiplícalo y te llevas un corte. Sentido común, tío. Hostia, es que el gestor de mi banco es súper bueno porque me ha propuesto esto y tal. Si fuera bueno, no estaría en el banco. Punto. Ya está. Sí, total. Ya está, tío. Es que no, es que el farmacéutico me ha propuesto esto para el pelo, me ha dicho que es buenísimo, pero el farmacéutico no era calvo. Sí, pues que te lo venda otro. Claro. Punto. Pero tal cual.
Igual que los políticos que se encargan de los ministerios de salud y demás por toda Europa, que dices, pero si pareces el Kraken, o sea, ¿qué me vas a contar tú de lo que tengo que hacer con mi vida? Totalmente. El ministro de Salud con sobrepeso. Hostia, tío, así te das cuenta del nivel que tiene todo. Total. Entonces empecemos también, lo que dices tú, tío, es que por aplicar el sentido común. Sí, que la gente... Todo. En todo. En todo. O en todo. Entonces, muévete, no hagas cosas extraordinarias, insisto. Es que no hace falta que te inviertas 300 euros en unas gafas, etc. Coño, empieza haciendo las cosas bien, manteniendo un horario regular para irte a dormir, gestionando el estrés, tratando de no ver Rambo 5 a las 12 de la noche, porque, coño, si te tienes las gafas bloqueadoras de luz azul y estás viendo un partido de fútbol del final de la Champions, pues, tío, te digo que ese día no duermes bien. Entonces, bueno, al final, insisto, es que se pierde la lógica y buscamos el puñetero batido detox que me tome agua con limón por la mañana para perder 10 kilos, pero claro, al salir de la oficina me quedo con mi amiga la Toñi del Quinto y quedamos en una cafetería y nos reventamos a curasanes. Total. Hostia, tío. Y luego, pero claro, los huevos son el demonio, elevan el riesgo cardiovascular, pero claro, fumarse 5 pitillos y tomarse 4 birras en una tarde de terraceo en verano el fin de semana, nadie pone el grito en el cielo. Total, total. No, y donde más claro se ve es con los niños, ¿eh? O sea, ¿no? ¿Cómo le vas a dar 4 huevos al niño de desayuno? Dale los cereales de colorines o los petit suisse. Total, tío. Pero... Al final te voy a decir te voy a compartir una frase que me gusta mucho. Al final, cada cual se engaña con la mentira que más le gusta. Eso Punto, es verdad, tío. 100%. Y cuando tú le expones a la gente lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer porque le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. Entonces, al final... tú sabes lo que tienes que hacer. Esto es como si tú vas a una terapeuta y dices, hostia, es que al final estoy todos los días discutiendo con mi mujer y hay algo que no va bien. Y te dice la terapeuta, no, pues ¿sabes qué? Dormir en habitaciones separadas. Ya, coño, pero eso no soluciona el problema, ¿no? El problema será afrontarlo y tener una conversación incómoda que llevábamos días queriendo posponer. Entonces, al final... Creo que, insisto, no hace falta hacerse un doctorado en fisiología o en nutrición para saber lo que tienes que comer. Pasa que, claro, evidentemente requiere un compromiso renunciar a ese cheesecake y cambiarlo por una fruta. Requiere un compromiso llenar tu cesta de la compra con agua y con alimentos que sabes que reconocería tu abuela cuando fuera a hacer la cesta de la compra y renunciar a ese caprichito dulce que tienes en casa. O sea, a mí me hace mucha gracia la gente, no, es que por la noche es el momento que me entra ansiedad y claro, recurro al dulce... Primero de todo, no recurrirías al dulce si no lo tuvieras en casa. Punto. Es así. Y segundo, yo no estoy nada de acuerdo con esa clase de terapeutas o nutricionistas que siguen diciéndole a una persona, no, es que si tienes un problema de trastorno por atracón, te voy a dejar el dulce para que no te genere mono. No, claro, Pedro, porque si tú tienes un problema con la coca, te dejo que te metas un par de rayitas de vez en cuando para que no tengas mono. Primero de todo, tío, analiza en esa persona, en ese contexto, qué es lo que le ha llevado a tener la necesidad de comer para obtener placer y poder restar esa vida de mierda que cree que tiene la persona. Trabaja en eso. Pero no, es que le doy, es lo mismo que, ahora te voy a meter un melonazo aquí brutal, lo mismo que veo el 95% de nutricionistas diciendo, no, es que si combinas este alimento rico en carbohidratos con una fuente de grasas, retrasas el índice glucémico, que es la velocidad a la que se eleva la glucosa, y por tanto evitas picos de insulina y de glucosa. Y digo yo, pero vamos a ver una cosa. Si tú tienes sobrepeso, hipertensión, diabetes de tipo 2 y compartes una causa común que es resistencia a la insulina y sabes que el carbohidrato es el macronutriente que más estimula la insulina, ¿no es mejor, en lugar de estar haciendo combinaciones de Saturno, no es mejor restringir de forma pasajera y temporal hasta corregir la causa del problema los carbohidratos? No, es como decir, no, es que como me sube mucho el alcohol, entre copa y copa, me meto un chupito de agua y así no me sube tanto. Eso no arregla el problema. Y lo digo así de drástico porque tienes ahí diciendo una persona, no, es que tengo resistencia a la insulina y me han dicho que combine esta grasa con... Si tú eres una persona saludable como Marco Pedro, estás perfectamente capacitado para poder tolerar cualquier pico de glucosa y de insulina, incluso en ciertos escenarios es necesario. Entonces, no vendamos a la gente la moto de algo de que si sí, así subes... Tío, enseña a la gente a comer bien. Enseña a la gente a comer bien y a lo que necesitan y sobre todo atiende la causa original del problema. O sea, esto es como lo del déficit calórico. O sea, al final esto genera una polaridad y unos extremismos que es
ineludible que es necesario un déficit calórico para perder peso? Sí, por supuesto que sí, pero eso es igual de lógico que para que un bar se llene tiene que entrar más gente de la que sale. Ok, ¿eso te dice algo de por qué la gente entra o por qué la gente sale? No. Entonces, eso nos ha llevado a creer, lo que te decía, que 100 calorías de aguacate son igual que 100 calorías de azúcar y para nada. Pero eso es súper popular, ese discurso, ¿eh? Totalmente. Yo conozco un montón de gente que dice, mientras yo meta las calorías, Totalmente. me puedo comer 3 Kit Kats al final y se guardan ese espacio para meter los 3 Kit Kats. Claro, amigo. Yo te voy a decir que no tienes ni puñetera idea de fisiología y cómo funciona tu cuerpo. La fisiología es la rama de la biología que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Y esto nos hace entender de que Pedro aplica un déficit calórico en un contexto donde no entrena fuerza, donde no consume suficiente proteína, no duerme y tiene el cortisol por las nubes y resistencia a la insulina, y Pedro, a partir de ese déficit calórico, perderá una gran cantidad de músculo y no perderá nada de grasa. ¿Y qué pasará? Que luego Pedro se verá en el espejo y se verá más delgado pero no más definido. En cambio, ese otro contexto, la misma dieta, el mismo déficit, planteado en un contexto donde Pedro tiene óptimos niveles de cortisol, elevada sensibilidad a la insulina y elige alimentos saciantes, entrena y consume suficiente proteína y adivina qué, hasta incluso va a perder grasa y puede ganar músculo. Mismo Pedro, mismo contexto, misma dieta y mismo déficit, pero planteado completamente distinto. Si tú planteas una dieta hipocalórica en una persona que tiene un problema de resistencia a la insulina, a base de introducirle carbohidratos, no vas a corregir el problema metabólico endocrino. Por no hablar de que hay factores no calóricos que afectan a cómo distribuyes tú la grasa. Te voy a abrir un melonazo que estoy seguro que nadie que se ha sentado a ti te ha dicho. Cuando nosotros tenemos sobrepeso en una etapa anterior de nuestra vida, da igual si es adolescencia, cuando sea, si nosotros tenemos sobrepeso y empezamos a acumular grasa por exceso calórico, evidentemente, de cualquier tipo de macronutriente, da igual si es carbos, proteínas o grasas, cualquier exceso se almacena en forma de grasa. Bien, teniendo esa premisa en cuenta, cuando tú en una época anterior has tenido sobrepeso y has engordado tus adipocitos, los adipocitos son las células del tejido adiposo que almacenan la grasa, llega un punto en el que estos adipocitos ya no pueden crecer. Y a partir de este adipocito, como ya no pueden crecer, se crea otro. Entonces, antes tenías uno, ahora tenías dos. Ok, ¿qué ocurre? Que ese nuevo adipocito almacena no solo grasa, sino que tiene nuevos receptores a la insulina. ¿Qué son los adipocitos? Las células que acumulan la grasa en el tejido adiposo, en el Vale. Michelin. Entonces, cuando aumentas el número de adipocitos, aumentas el número de grasas, ¿sí? De grasa que puedes almacenar y el número de células que almacenan grasa. Entonces, ahora te voy a explicar un concepto que te va a volar la cabeza. O sea, que en lugar de hacerse más grandes los contenedores que acumulan la grasa, se multiplican. Total. Vale. Esto es clave entenderlo, ¿vale? Ponle que hacer grande el contenedor se conoce como hipertrofia adipocitaria. Aumentar el número de contenedores se conoce como hiperplasia. ¿Y por qué esto es importante? Porque esos nuevos, como aprovechando que lo has dicho, esos nuevos contenedores tienen receptores a la insulina. ¿Qué son los receptores? Los receptores son cerraduras y las hormonas son la llave. Cuando una llave se une a una cerradura, abre una puerta y genera una respuesta. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Punto número 1. Porque si tú tienes hiperplasia adipocitaria, un aumento del número de esos contenedores, podrás vaciarlos del contenido si pierdes grasa, pero nunca los vas a eliminar si no es a través de una cirugía. Punto número 1. Pero punto número 2. ¿Qué ocurre? Que tú tuviste sobrepeso con 16 años y te pones a hacer dieta y perder peso con 30 y cada vez que tú incrementes los niveles de insulina, adivina qué ocurrirá. La insulina se unirá donde más densidad de receptores, número, y donde más sensibilidad haya. Y si tú tienes más sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo de la barriga, adivina qué ocurrirá. Más cantidad de glucosa irá hacia el tejido de la barriga y no hacia el tejido muscular. ¿Y qué ocurrirá? Que la glucosa en este tejido se utilizará para obtener una molécula que se llama, no me extiendo, glicerol 3-fosfato, que es el pegamento que une las grasas para que tú almacenes triglicéridos. Entonces, te acabo de exponer un factor no calórico relacionado con la distribución. Porque aquellas personas que están sesgadas con el método CICO de solo importan las calorías, se alejan de ver la realidad de que en última instancia, Pedro, aquello que hace tu cuerpo con la energía que recibe a partir de los alimentos depende de tu estado metabólico y de tu estado hormonal. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante no solo decir aplico un déficit, no, sino aplico déficit y qué calidad de alimentos y el origen de los alimentos importa muchísimo en ese déficit. Sino porque si el entorno hormonal
no fuera suficiente para explicar cómo gestiona nuestro cuerpo la energía, porque una mujer en menopausia lleva 10 años haciendo la misma dieta, el mismo protocolo, los mismos hábitos y de repente empieza a engordar de la zona abdominal. Porque hay cambios fisiológicos con los niveles de estrógenos y progesterona que hacen que las mujeres empiecen a acumular grasa abdominal sin mover el tema calórico, sin afectarlo, sin cambiarlo. Entonces, dejemos de lanzar mensajes reduccionistas de no, da igual el déficit calórico, o sea, mientras apliques déficit calórico, da igual lo que comas, que todo las calorías de ese 100 gramos de azúcar son igual que 100 gramos de aguacate. Bien. ¿Me pasas el libro, Marc? Sí, por supuesto. A ver. Este es el... Origen. Manual ancestral para restaurar tu salud. Ajá. Bien, gracias por la dedicatoria. La veré con calma luego. Bien, me gustaría profundizar en el tema de la grasa, ¿vale? Que es un tema que preocupa a muchísima gente y sobre todo me gustaría ver cuáles son los factores que afectan realmente y qué partes son mitos, ¿no? Estaba hace poco en China, por ejemplo, y te sirven la comida con agua caliente y te dicen, no, es que si bebes agua caliente te ayuda a disolver la grasa y esto se ve mucho en Asia, ¿no? Entonces, como estas pequeñas cosas creo que hay muchos, es algo multifactorial, entiendo. Totalmente. Súper multifactorial, donde entra, supongo, sueño, estrés, ritmos circadianos y más cosas, ¿no? Totalmente. Bien. Estás acertado. O sea, al final, primero de todo, hablar de grasa, Pedro, es un término muy amplio. ¿Por qué? Porque dentro las grasas son técnicamente lípidos y dentro de las grasas no es lo mismo triglicéridos, que cumplen una función principalmente energética, que hablar de fosfolípidos o colesterol, que cumplen funciones hormonales y estructurales, ¿vale? Por decir algo. Entonces, eso es lo primero. Cuando la gente dice grasa en el tejido adiposo, ve exclusivamente el almacén energético, pero no ve el sentido evolutivo que tiene que almacenemos grasa. Y es que, si nos ponemos en perspectiva y echamos una mirada hacia el pasado, nos daremos cuenta que durante más de 2,5 millones de años, lo que representa el 99% de nuestro tiempo en la historia, estuvimos enfrentando situaciones de hambruna, de precariedad, de hostilidad y de mucha escasez. Y en ese contexto, como nuestro cerebro apenas representa el 3% del peso corporal total, pero consume el 20% de la energía total diaria, El 20, ¿eh? El 20%, nuestra biología tuvo que generar mecanismos adaptativos para conservar energía y garantizar la única premisa que tienen nuestras células, que es sobrevivir y reproducirnos. ¿Qué ocurre? Que nuestra perspectiva de sobreabundancia moderna, donde tenemos facilidad de acceso a cualquier tipo de alimento que no requiere ningún tipo de esfuerzo, es atípica y completamente antinatural desde esa perspectiva evolutiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un cerebro, nuestros genes apenas han cambiado en los últimos 40.000 años. Entonces, tenemos un cerebro diseñado para garantizar supervivencia en un entorno de escasez total, en una época moderna donde estamos más expuestos a la alimentación. Entonces, ¿por qué almacenamos grasa? 1, porque nos permitió sobrevivir y reproducirnos. 2, ¿por qué almacenamos más grasa en la zona abdominal? Porque es la que recubre los órganos internos más importantes. Y número 3, ¿por qué grasa y no otro combustible? Sí que almacenamos glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, pero la grasa, por unidad de referencia, es el combustible o el sustrato que mayor energía produce. Entonces, O sea, una cosa, es por proteger los órganos vitales, claro, y las mujeres supongo que protegen el útero. Y te voy a explicar una cosa. Tú sabes que el patrón de acumulación de grasa abdominal en los hombres se conoce como patrón androide. Y ahora te explicaré. Las mujeres se quejan mucho o dicen, es que yo acumulo